¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí de nuevo y ahora les voy a hablar una introducción general a la nueva quiropráctica. Entonces el tema de hoy será ¿qué es la nueva quiropráctica? Les saludo desde la Ciudad de México y bueno, les voy a estar pasando algunas diapositivas. Espero que las disfruten, espero que no les sea muy aburrido y seguramente van a encontrar cosas interesantes. Primero déjenme decirles que estoy creando esta marca Spinal Reset. Bueno, originalmente tenía yo una marca en mi consultorio que se llamaba Spinal Balance, pero preferí registrar esta marca porque realmente mi concepto de lo que hago como quiropráctico se modificó con el paso de los años. No solamente buscaba el balance, o el equilibrio, sino una reprogramación total de la columna vertebral. Y bueno, pues se llama New Chiropractic, que significa obviamente nueva quiropráctica. Entonces aquí está la quinta esencia de la nueva quiropráctica, tanto en el logotipo como en el nombre de la marca, como en el nombre secundario. Es una nueva quiropráctica donde se reprograma, se resetea la columna vertebral, y este logo tiene un significado más profundo de lo que aparenta estos tres triángulos que después les voy a explicar en alguna otra ocasión. Bueno, pues aquí está un servidor, el creador de la nueva quiropráctica. Les voy a hablar más o menos de los principios generales de esta nueva forma de concebir la profesión quiropráctica a nivel mundial. Y bueno, sí les voy a adelantar un poco sobre el significado de este logotipo. Nada más les voy a dar un breve panorama, un sketch. Esto es un algoritmo. Un algoritmo es una especie de lenguaje computacional muy preciso. Vamos a decir una serie de pasos precisos. Entonces el algoritmo, cualquier algoritmo en computación, en lenguajes de la computación, por lo general comienza con una entrada y termina con una salida, obviamente. Input sería la entrada y output sería la salida. Entonces esto es un algoritmo de compensaciones simétricas de la columna vertebral, es decir, aquí no están ustedes observando la columna vertebral vista de lado, ni las curvas de la columna vertebral, sino están observando el algoritmo o la forma en que se desacomoda o se desprograma la columna vertebral. Entonces, esa es la razón básica del algoritmo, y sobre este algoritmo, sobre este nombre y este subnombre o nombre secundario, se basa prácticamente la nueva quiropráctica. Entonces aquí está un servidor como creador de esta nueva quiropráctica. ¿Por qué la he denominado así? Bueno, porque es un nuevo paradigma de la profesión quiropráctica. En la historia de la profesión, que ya lleva más de 100 años, este es un nuevo paradigma totalmente, radicalmente distinto. Conserva solamente muy pocos elementos, diría yo un 5% de la quiropráctica que todos conocemos. El otro 95% es una creación mía que la fui descubriendo a través de la lectura de muchos libros y de 12 años prácticamente de experiencia clínica. Entonces, bueno, aquí les voy a hablar sobre quién soy. Soy Roberto Ruiz Cerón, aquí está mi cédula profesional. En México, aquí se nos llama licenciados en quiropráctica. En otras partes del mundo donde trabajé me llamaban Doctor of Chiropractic. Y bueno, en casi todo el mundo se nos conoce como doctores, porque la carrera que estudiamos o la licenciatura que estudiamos pues es básicamente lo mismo que estudia cualquier médico, cualquier licenciado en medicina. Entonces por eso en algunos otros países se nos reconoce como doctores. Actualmente estoy aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México, al poniente sur de la Ciudad de México.
Realmente aquí en Santa Fe tengo muchos pacientes, gracias a Dios. Tengo mucho trabajo aquí en septiembre de 2022 que les estoy mencionando en este vídeo. Y bueno, les voy a decir básicamente a muy grandes rasgos cómo empecé. Aquí está mi mesa de madera con la que empecé hace 12 años en el centro histórico de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Comencé con esta mesa que mandé a hacer con un carpintero y con esta otra mesa que se conoce como knee chest, que significa rodillas pecho o genupectoral. El paciente se coloca de rodillas en posición genupectoral. Durante 3 años trabajé con estas dos mesas, con un escritorio muy pequeño que está por aquí que no se ve en la foto. Y ya a los 3 años me compré esta mesa, la importé de los Estados Unidos, de Lisbon, Iowa, y aquí ya me ven con la mesa. ¿Ok? Entonces a mí me ha ido bastante bien, gracias a Dios, como quiropráctico, y mi objetivo es que todos los que aprendan la nueva quiropráctica también les vaya bien. He recibido muchísimas bendiciones, jamás trabajé como asalariado de nadie, jamás trabajé en una franquicia de quiroprácticos, jamás trabajé en una cadena de quiroprácticos, jamás trabajé con ni siquiera un solo quiropráctico. No tuve jamás ningún mentor, pero sí tuve maravillosos mentores en todos los libros que leí. Y los libros que leí me ayudaron bastante a poder ayudar y transformar la vida positivamente de mis pacientes. Bueno, aquí está la etimología del vocablo quiropráctica, significa hecho a mano. Y viene de dos raíces griegas, una es keir, o quiro, que significa mano, pero también puede significar pezuña, pata de animal, según el lexicón griego-inglés de Liddell y Scott. Es una obra así muy gruesa, como un diccionario, pues se le llama el lexicón de griego-inglés de Liddell y Scott, es un clásico. Y practos significa practicado, hecho, confeccionado. La palabra practos procede del vocablo griego praso, y praso significa algo práctico, algo que se confecciona con las manos, ¿no? Algo hecho a mano. Entonces, quiropráctico significa hecho con las manos. Es un término realmente ambiguo porque pues aquí en México las que hacen tortillas también lo hacen a mano, entonces deberían ser llamadas quiroprácticas. O quien arregla las uñas también lo hace a mano, por lo general, entonces debería ser llamada quiropráctica. O cualquier labor que se haga a mano, un escultor, por ejemplo, también tendría que ser llamado quiropráctico porque significa hecho a mano. Entonces el término realmente es ambiguo. Y significa lo mismo que cirugía. Cirugía viene de quiro, mano, y ergos. Ergos en griego significa trabajo. Entonces es trabajado a mano, y quiropráctico significa hecho a mano. Más o menos son términos ambos muy, muy ambiguos, ¿no? Entonces las manos son la principal herramienta terapéutica. Eso es lo que da a entender el término quiropráctica, que se acuñó allá por 1890 y tantos. Pero no lo acuñó el supuesto fundador de la quiropráctica, que fue Daniel David Palmer, sino el reverendo Samuel Weed, que era su paciente y que sabía griego, y entonces le sugirió a Palmer el uso de estos vocablos y que se llamara quiropráctica, en contra de la osteopatía, que en ese tiempo ya iba creciendo mucho. Entonces, de ahí surge el término. En la antigua Grecia, según Werner Jaeger, un erudito alemán, en la antigua Grecia se les llamaba quironax, el que hace las cosas con las manos, es decir, a los que acomodaban las vértebras con las manos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es? Si esa es la quiropráctica, ¿qué es la nueva quiropráctica? Bueno, la nueva quiropráctica es un nuevo sistema quiropráctico que sirve, como ya mencioné, para reprogramar la columna vertebral, y no solamente la columna vertebral, también la pelvis, las 4 extremidades y todo el aparato locomotor en general. Entonces ya no solamente se trata de ajustar
un hueso fuera del lugar que está comprimiendo un nervio y lo está pellizcando y está produciendo enfermedades de la A a la Z. Se trata aquí de una reprogramación. Entonces ya abandonamos el modelo mecanicista del cuerpo humano que empieza con René Descartes o Descartes en su tratado sobre el hombre. Ese libro influyó mucho en el modelo mecanicista del cuerpo humano y aquí entramos a un modelo informático. El modelo mecanicista tiene sus aciertos, pero está limitado. Y el modelo informático es mucho más abarcador, más holístico, incluso más complejo. Entonces por eso se basa sobre un nuevo paradigma, ya no más bien mecanicista, sino informático. Bueno, aquí les voy a hablar precisamente de que la nueva quiropráctica es la reinvención total de la profesión quiropráctica. ¿Sí? Es una reinvención de su filosofía, de su ciencia y de su arte o de sus técnicas. Bueno, ¿cuál es el porcentaje que conserva de ese 5% que mencioné que conserva de la antigua quiropráctica o de la quiropráctica clásica que todos conocemos? Algunas posiciones manuales. Por ejemplo, se utiliza esta posición manual que se llama doble tenar para ajuste de torácicas. En cervicales se utiliza rotary break y una posición manual de la técnica Gonstead, aunque esas posiciones manuales también se encuentran en el compendio que se conoce como Diversified o técnicas misceláneas, y también alguna prueba por ahí de estrés de activador y algunas otras posiciones manuales para sacro y pelvis. Entonces esas posiciones manuales y esas pruebas, e incluso la prueba de longitud de piernas, se siguen conservando. Ese es el 5% que se conserva de la quiropráctica normal. Sin embargo, se aplican de manera muy distinta. O sea, las posiciones manuales se aplican dentro de un contexto, de un algoritmo, como ya mencioné, de este algoritmo, que ahorita no se los voy a explicar porque es un algoritmo que requiere una explicación muy extensa y profunda. Nada más les voy a decir que está basado en compensaciones simétricas, ¿sí? Por eso hace una especie de zigzag, ¿ok? Entonces,